desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Bueno, amada familia, shalom, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Los saludamos de manera muy especial desde acá, desde el ministerio Primicias Ministry en Hialeah. Así llegó nuestra amada hermana Inoa. ¿Cómo así que hay una congregación de raíces hebreas en Hialeah? Llegó la Torá a Hialeah y se vino para acá. Pues invitamos a los hermanos que están en el sector de Hialeah que sepan que tenemos un ministerio de raíces hebreas que retornó a la Torá y que estamos compartiendo la verdad de un evangelio completo. Lo hemos llamado el evangelio completo, de los que guardan los mandamientos de Yud-Hei Vah-Hei y mantienen la emuná en Yeshua, la fe en Yeshua. Con el pastor Santos Delgado, la pastora Selmalí, la pastora Elena Viamontes. En el último programa terminamos el documento de las bases bíblicas que defendemos en las raíces hebreas, 13 puntos. Pueden encontrar todos esos videos en la página de Primicias Ministry. El día de hoy es necesario que consolidemos los modelos de pensamiento que hoy de una forma u otra les hacemos auditoría a través de la escritura bajo el modelo de pensamiento hebreo, y es buscando entender la interpretación del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto en el Nuevo Pacto. Es decir, en las raíces hebreas nosotros rechazamos el modelo de pensamiento que la Biblia está dividida en dos partes y las trabajamos de manera independiente, como hasta el día de hoy se ha enseñado por más de 1800 años, que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo Testamento es para los cristianos. No, nosotros rechazamos categóricamente ese modelo de pensamiento porque podemos comprobar que todo lo que está en el pacto renovado es una interpretación de todo lo establecido en el antiguo pacto. Por lo tanto, uno depende del otro. No son dos historias distintas para dos pueblos distintos. No es el pueblo judío los que mataron a Jesús, que tienen que vivir ciertas cosas, y el pueblo cristiano que creyó en Jesús otras cosas. Mal entendimiento, y aparte de eso una consolidación de siglos de una teología muy bien administrada, porque se ha administrado por los hombres
y por ello hoy tenemos universidades teológicas y doctrinales y todo ese modelo religioso que al día de hoy ha levantado lo que se conoce como el cristianismo. Esto nos lleva a entender por qué inclusive se maneja como dos religiones distintas, el cristianismo y el judaísmo, sabiendo que las dos provienen del mismo documento. Es decir, si nosotros pensamos en la figura, en la persona de Yeshua, Yeshua pertenecía a la religión del judaísmo. Punto. Y no solamente practicaba el judaísmo, sino que murió en el judaísmo. Por lo tanto, nosotros pretender de forma indirecta, subjetiva y creo que demasiado errónea, atribuirle a Yeshua la fundación de una nueva religión. A Yeshua no le podemos atribuir la fundación de una nueva religión, se la atribuimos a sus seguidores y tendríamos que ver a cuáles seguidores, porque ni siquiera los seguidores de primera mano, de primera línea, como son los discípulos que están en el pacto renovado, sus discípulos, entre ellos incluyendo a Pablo, a Rab Shaul, ellos no fundaron una nueva iglesia. Ellos siguieron con el modelo y el objetivo que Yeshua había traído. Nosotros acabamos de terminar la fiesta de Shavuot, conocido en español como Pentecostés. Ahora bien, todos los que hemos pasado por el cristianismo hemos asumido y hemos creído a este modelo teológico de que la fiesta de Pentecostés se le atribuyó este nombre por el derramamiento del Espíritu, y que en ese Pentecostés se fundó la iglesia cristiana, y ahí nació la novia de Jesucristo. Porque si la iglesia cristiana es la novia de Jesucristo, ahí fue cuando nació la novia de Jesucristo, en ese Pentecostés. ¿Ok? Entonces, todas esas son las cosas que ahorita a través del modelo de raíces hebreas, pues nosotros las auditamos o las estudiamos más alineadas al texto bíblico, con mayor entereza y objetividad, no utilizando los argumentos teológicos modernos. Porque si usted habla estas cosas con un teólogo de hoy, él lo va a pensar bajo los programas de diagramación hermenéutica que recibió en sus cursos, en sus posgrados, en sus títulos teológicos. No pudiéramos hacerlo, ya hemos hecho el intento, ya hemos tenido esa especie de debates que no son muy productivos, porque eso parece más bien una pelea de una lucha libre, a ver quién le aplica la mejor llave de versículo al otro, pero no pasa a mayores. Entonces, ni él renuncia, ni uno renuncia. Entonces yo no soy de los que me presto mucho a debates. Me tienen que coger como a la ciega para que yo pierda mi tiempo en un debate, porque mi idea no es convencer a nadie. ¿Quién es el que tiene la tarea de convencer? El Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu es el que convence. Entonces nosotros lo único que hacemos es prepararnos en los modelos interpretativos, en lo que recibimos del Brit Hadashah,
que lo podemos confirmar como palabras proféticas preestablecidas en la Torá, en los profetas y en los salmos, para darle el entendimiento correcto que se debería tener desde el principio. Y nos preparamos en ese conocimiento para enseñarle a aquellos que ya el Espíritu Santo los convenció. El Espíritu de Santidad los preparó y los trae. Mira, yo ya entendí que tengo que guardar Shabbat. Hace poco nos visitó una hermana que dijo, no, yo estoy indagando esto de las raíces hebreas y vine por saber qué es esto. Yo, bueno, muy bueno. Y iba a preguntarle a otra persona, otra visita, y dijo, no, pero si estoy guardando Shabbat. ¿Estás indagando o ya está? No, yo estoy indagando, pero sí, yo ya sé que yo ya tengo que guardar el Shabbat. Eso es del Espíritu de Dios. Lo primero que se empieza a restaurar en el espíritu del creyente, porque es en el espíritu, es la necesidad de volver al mandamiento, y el que primero se vuelve importante, resonante, es el Shabbat, porque era el único que nos faltaba por ajustarlo en los 10 mandamientos. Era el único. Ya no pasamos por encima. Recibimos la teología grecorromana de que el día domingo es el primer día de la semana y ese fue el que estableció Yeshua. No puede ser, porque él nació, creció, se educó y se presentó bajo el esquema del judaísmo y así murió. Por lo tanto, él no iba a romper con un parámetro básico que lo convertía en rabino judío. Cada versículo del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, donde lo llaman a él rabí, es porque se ajustaba a la enseñanza del judaísmo, que defiende el Shabbat como un fundamento básico de un creyente en la palabra del Eterno, en las Escrituras. Ok, entonces ese es el esquema. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Eterno y vamos a leer. Me tienen que poner mucha atención porque el tema es un poco intelectual. ¿Cómo hago yo para conectar los dos hemisferios de la Escritura? Lo que llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, ese va a ser el trabajo de esta clase. Oremos. Padre celestial y glorioso, te damos gracias, Abacadosh, en el nombre poderoso de Yeshua. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos, Rey eterno. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de disertar acerca de tu Escritura, entender las verdades que han estado allí, plasmadas desde la antigüedad y hoy. Gracias a que has activado en nosotros el espíritu de la verdad, Emet, Torah, poder entender cada una de las palabras que desde la antigüedad, como una costura indeleble, marcaban el diseño profético del único plan que tú tenías para la humanidad a través de un protagonista, el pueblo de Israel. Tu pueblo, tus hijos. Te damos gracias en esta hora, Rey eterno, porque ahora entendemos el regalo precioso que nos diste cuando fuimos injertados en el olivo verde, Israel, gracias al sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén y amén. Quiero leerles un pequeño comentario de acuerdo al pensamiento judío ortodoxo con respecto al evento de recibir la Torá. ¿Qué es lo que piensa un judío? ¿Qué recibe de entendimiento un judío a la hora de aceptar el concepto
de conversión. Lo que estoy leyendo es un documento del judaísmo. El Meán lo es. Dice así: nuestros antepasados solo recibieron la Torá. Cuando habla de recibir la Torá es entrar en el pacto a través de un rabino ortodoxo. Está explicando cómo es que se recibe la Torá. Se lo leo. A través de la circuncisión, anoten ahí. A través del baño ritual, anoten ahí. Y el vertimiento de sangre. Vertimiento de sangre o derramamiento de sangre. Recuerden que la escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, esos tres elementos para los antepasados judíos eran básicos para decir: una persona se convirtió a la Torá, por lo tanto se convirtió al pueblo de Israel. O en su hegemonía como judíos, se convirtió al judaísmo. ¿Cómo se convertía al judaísmo? Circuncisión, baño ritual y vertimiento de sangre. ¿Será que estas tres cosas tienen algún parecido con el pacto en el que fuimos nosotros ingresados a través del Mesías Yeshua? Se nos habla de que tuvimos circuncisión. Se nos habla de que teníamos que pasar por las aguas y que tenía que haber un vertimiento o un derramamiento de sangre. ¿Qué nos hace diferentes del concepto del judaísmo? Nada. Nada. Y no estamos enseñando esto para que algún día un rabino nos vea por internet y nos diga: ay, ellos son judíos o ellos son israelitas. No nos interesa la evaluación de ellos. Nos interesa la ratificación que el Mesías nos dejó en Gálatas 3:29 a través de Rab Shaul. Si alguno de vosotros es del Mesías Yeshua, entonces descendientes de Abraham sois. Punto. Nos interesa formar parte de los pactos abrámicos, del pacto abrámico. ¿Y el pacto abrámico cómo fue? ¿A través de qué? De la circuncisión. Y Gálatas 3:29 nos habla a nosotros que si alguno es del Mesías, entonces descendiente de Abraham es. ¿Ok? Después de esa introducción, vamos a poder entender la interpretación que nosotros hoy tenemos del antiguo pacto a través de lo que conocemos en el pacto renovado o Brit Hadashah. Uno de los temas más interesantes de el modelo educativo o hermenéutica, quizás en algunos casos el modelo exegético evangélico, el modelo en que el evangelio moderno extrae lo que dice creer que es verdad de la escritura, es la manera en que los autores, escúchenme bien, del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Dichos autores eran judíos, quizás con la excepción de Lucas, y por ende lo que ellos consideraban como sagradas escrituras eran los 39 libros que ahora conforman el llamado Antiguo Testamento. Nosotros en hebreo lo conocemos como la Tanakh. Al redactar los 27 libros que hoy conforman
el canon del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, los autores constantemente citaban el Antiguo Testamento, la Tanakh. Entonces, una característica importante de que no son dos documentos diferentes es que en el Nuevo Testamento se cita constantemente el Antiguo Testamento. Ese es el eslabón que confirma la unidad. Por ende, los 27 libros del Nuevo Testamento están ofreciendo un abundante material de investigación para estudiar la manera en que los primeros, entre comillas, cristianos interpretaron el Antiguo Testamento. ¿Y por qué decimos cristianos? Porque eran seguidores de Cristo de acuerdo a la traducción que se le dio a ungido, Mashiach. Este tema es de especial importancia para nosotros porque los textos del Nuevo Testamento no consisten simplemente en ejemplos humanos de la manera en que los judíos del primer siglo interpretaron el Antiguo Testamento, sino que son los documentos inspirados por el Ruach, quien a la vez fue el autor intelectual de los libros del Antiguo Testamento. Por ende, un estudio del uso de los autores del Nuevo Testamento hicieron del Antiguo es del gran interés para todo creyente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Entender que los autores del Nuevo Testamento se basaron en el entendimiento y conocimiento que tenían de las únicas escrituras que conocían para poderle dar sentido a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Sabemos que un alto porcentaje del Nuevo Testamento son cartas, que para nosotros se convirtieron en documentos valiosos, pero si vamos al principio como tal, una carta es un mensaje específico que se le mandaba a un grupito de personas en específico, punto. ¿Quién lo escribía? Un judío que estaba interesado en que en esa pequeña Keilah o asamblea de israelitas que estaban buscando el conocimiento de la Torá, vivieran en el orden correcto. Ese era el objetivo de las cartas. Además de ser interesante el estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es de gran importancia para nosotros. Decimos esto por las siguientes razones. Entonces, voy a utilizar mucho Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para que con facilidad todos nosotros nos podamos ubicar en este tipo de enseñanza. Utilizar Tanakh y Brit Hadashah pudiera coartar el entendimiento que muchos de los hermanos pueden tener cuando vean este video. Si apenas están en un proceso de transición, ¿qué es eso de Tanakh? Se van a enredar. Entonces vamos a utilizar solamente los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es familiar para todos nosotros. Entonces, como primer modelo de entendimiento de esta interpretación, vamos, los que están tomando nota, a escribir este subtítulo. Nos proporciona un mejor entendimiento. Ok, entonces, perdón. Nuevo Testamento nos proporciona un mejor entendimiento del Antiguo Testamento. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento como una herramienta de entendimiento del Antiguo, vamos a ir mucho más lejos. Esa debería ser la función del Nuevo Testamento.
es la interpretación de los seguidores de Yeshua de lo que siempre estuvo anunciado en la Torá, en los profetas y en los salmos. Aunque los libros del Antiguo Testamento merecen ser estudiados por sí mismos como documentos que narran la revelación divina de todo el antiguo pacto, su verdadero sentido solo se puede descubrir por medio de la interpretación brindada por el Nuevo Testamento. Una de las afirmaciones distintivas del cristianismo es que los libros del Nuevo Testamento proporcionan la interpretación correcta del Antiguo Testamento, basada tanto en la enseñanza del Mashiach como en la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, o Espíritu de Santidad. Por ende, para entender correctamente el Antiguo Testamento, tenemos que conocer el Nuevo Testamento, y en particular la manera que los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo más básico. Si analizamos el Evangelio de Marcos, vemos que Marcos creó como una estructura cronológica, escueta, de los eventos más importantes del ministerio de Yeshua. Mateo, quien utiliza la estructura de Marcos, se vuelve mucho más específico, nos ahonda en más temas y conecta otros temas que Mateo no lo hace por ser tan escueto, tan corto y directo en los eventos. Pero cuando analizamos el modelo de Juan, Juan tenía un nivel de conocimiento distinto. Juan pertenecía a las filas levíticas. Por lo tanto, él manejaba un conocimiento sacerdotal. Conocimiento que lo llevaba a manejar los 4 niveles de interpretación hebreos, lo que conocemos como el Pardés, porque el Evangelio de Juan es muy místico. La gran mayoría de frases en el Evangelio de Juan se pudieran clasificar en el nivel Sod, del nivel de interpretación. Por lo tanto, no cualquiera pudiera entender correctamente algunas frases de Juan, porque al hablar de la manera en que Juan habló, pareciera que está en contra de la Torá, y no es eso. Porque Juan, de línea levítica, sacerdotal, va a expresar en su documento que el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, él está hablando de canibalismo. Y el canibalismo no lo avala la Torá. Y un sacerdote conoce claramente el principio de no comer sangre, no tomar sangre. ¿Cómo así que el que no coma de mi carne y beba de mi sangre? Entonces aquí hay que hacer una labor interpretativa profunda. No es cualquier cosa. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo que cada palabra que se escribe en el Brit Hadashah debe ser interpretada correctamente, en el Nuevo Testamento debe ser interpretada correctamente de acuerdo a lo que el Espíritu le dio a ese escritor con respecto al conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Punto 2. El Antiguo Testamento nos proporciona un mejor entendimiento del Nuevo Testamento. Todos los que estamos aquí sentados en esta sala venimos del cristianismo, ¿cierto que sí?
Y hoy que conocemos la Torá, decimos, wow, ahora sí entiendo lo que quiso decir fulano en el Nuevo Testamento. Porque podemos ver la conexión clara que tenía el patrón bíblico heredado desde el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que dado que el Nuevo Testamento fue escrito a la luz del Antiguo y sobre la base de esa revelación divina, los 27 libros del Nuevo Testamento no pueden entenderse aparte de una investigación profunda del Antiguo Testamento. Por ende, un estudio de la manera en que los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento nos brindará un mejor entendimiento del Nuevo Testamento. Voy haciéndolo despacio porque se enreda uno con nuevo y antiguo. Comentando sobre la importancia de conocer la literatura rabínica del primer siglo, Alejandro Díez Macho afirma, un intérprete, autor de libros, intérprete de los conceptos que estamos estudiando. Sin la información que proporciona tales obras, tampoco es posible comprender en profundidad el Nuevo Testamento. Sin la información que proporciona tales obras, ¿cuáles? Las del Antiguo Testamento, es imposible comprender en profundidad el Nuevo Testamento. Y tampoco se podría investigar con éxito muchos de sus problemas, pues el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Otro escritor cita G. Bermes: hoy es evidente para muchos, al menos en teoría, que el conocimiento del trasfondo judío del Nuevo Testamento no es un lujo opcional, antes bien, sin él es inconcebible una interpretación correcta de las fuentes cristianas. Es decir, si un pastor, ministro, evangelista, teólogo, doctor en divinidades, no se refugia en el conocimiento profundo del Antiguo Testamento, no puede interpretar correctamente el Nuevo Testamento. No puede. Y si llega a conocer profundamente el Antiguo Testamento, pero lo ve solamente como retórica y no obedece los mandamientos, las fiestas, menos va a poder interpretar correctamente el concepto. Porque usted habla con un teólogo y créame que puede saberse Génesis de memoria. Pero cuando llega a los mandamientos dice, no, eso es para los judíos. Ya ahí fracasó. Ahí está el fracaso. Varios, y digo varios porque ya pasaron de 2, me han dicho, entonces a mí no me sirvió nada mi carrera de teología. Yo he guardado silencio y me he retirado despacio. Tercero, el Nuevo Testamento nos permite entender cómo el Mashiach interpretó el Antiguo Testamento. La interpretación de los autores del Nuevo Testamento dieron a los textos del Antiguo Testamento. Se basó sobre la interpretación dada por el Mashiach mismo. El Señor pasó 3 años enseñando a sus discípulos la palabra de Elohim. Sus enseñanzas se basaban solamente en los escritos del Antiguo Testamento, interpretados por él bajo el título de
hijo de Dios, y después que el Adón volvió a los Chamaín, a los cielos, los apóstoles continuaron su enseñanza. Por ende, al estudiar la manera en que los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo, estamos en realidad logrando entender la manera en que Yeshua mismo interpretó el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que yo lo uso mucho, que todo esto que se está diciendo acá lo podemos entender en el punto específico que pasó eso. Mateo 24, 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Lucas. Este es el momento específico en que este tercer punto se dio. No, porque, no, una religión nueva, porque si fuese, al menos hubiese guardado la palabra judaísmo nuevo, pues créeme que hoy el cristiano usaría tzitzit, kipá, manto, porque si fuera un judaísmo nuevo, no, ni siquiera eso. Yo les recomiendo que se lean el libro que se llama El Judaísmo de Jesús, de Mario Javier Sabán. El judaísmo de Jesús. Él muestra de una manera muy clara que Yeshua nació, creció, se estableció ministerialmente y vivió todo lo que tuvo que vivir hasta su muerte y resurrección bajo el canon del judaísmo. Siempre, siempre. Elevó el modelo interpretativo de la Torá a una ética muy superior, que de pronto ahorita miramos algunos ejemplos, pero vamos a entender ese momento específico donde estas palabras que yo acabo de decir en el tercer punto toman esencia. Dice versículo 44, y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, es decir, antes de su muerte. ¿Quién estaba hablando ahí? El Mashiach resucitado. Se está cerrando el libro de Lucas, por lo tanto aquí está hablando Yeshua glorificado. Que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él dice esta frase a sus discípulos y les expresa: yo soy el cumplimiento de todo lo que está escrito, todo, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ellos lo ven y no entienden nada de lo que él les dijo. Por lo tanto, en el versículo siguiente dice la escritura: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. O sea, el versículo 44 no es nada, ni significaría absolutamente nada si no hubiese hecho lo que hizo en el 45, porque hasta el momento ellos no habían entendido las escrituras. ¿Quiénes? Los discípulos que por 3 años y medio estuvieron ahí, vea, y eran judíos, conocían las fiestas y las vivían. Entonces, nosotros no podemos pretender
que con nuestra predicación y con el mensaje que nosotros damos, la gente reciba la revelación. No. Nosotros educamos al que recibe la revelación por el Espíritu. No más. No más. Ore para que el Padre le revele más, claro. Ah, podemos orar, claro. No, definitivo, definitivo. El que cree que ya se las sabe todas, esto nunca se le va a revelar. Sí, no, es que no, es imposible. Hay un versículo que habla de eso, hermana. Que habla de la sabiduría humana de este tiempo. Eso. Siempre, claro, lógico. No, es demasiado. Vamos a 1 Corintios 1, 19. 1 Corintios 1. Voy a leerlo desde el 18, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Elohim, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. En el 3:19 dice, ahí mismo, voy a leerlo desde el 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, sea la muerte y sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras,
todo es vuestro, y vuestro el Mashiach de Elohim. Entonces, es bueno entender que el Padre está actuando con esta sabiduría por revelación y no por inteligencia preestablecida. No pasa así. Cuarto punto. El Nuevo Testamento nos permite entender cómo los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento. El anterior era, el Nuevo Testamento nos permite entender cómo Yeshua interpretó el Antiguo. Entonces, si usted hace un estudio, usted va a ver que el nivel interpretativo de Yeshua no es el mismo de Pablo, que era tan bueno en eso, porque eran dos personas distintas. Son niveles de interpretación distinta. ¿Ok? Entonces, pudiéramos entender que los discípulos de Yeshua también interpretaron la Escritura a cierto nivel. ¿Por qué Santiago en Hechos capítulo 15, versículo 20, establece de manera independiente, sin preguntarle al Sanedrín, sin pedirle opinión a los sacerdotes de la época, las 4 primeras cosas que los creyentes debían hacer? Y todas ellas tienen que ver con los mandamientos de la Torá. No comer nada sacrificado a los ídolos, no fornicación, no animal estrangulado, porque el mandamiento dice que el animal debía morir de cierta manera para que su sangre se derramara, y no beber sangre. Todos esos son mandamientos de Torá. Pero lo más interesante es lo que dice en los versículos siguientes. Porque el Eterno tiene en cada ciudad quien enseñe a Moshe en el día de reposo. Clarito. Entonces, el problema de nosotros, que fuimos formados en modelos neotestamentarios, es el hecho de que aprendimos muchas frases dichas desde el púlpito de manera parcial. Mi pueblo perece, eso se volvió un cliché religioso, y nosotros pensamos que ese versículo de Oseas 4:6 es eso: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Esa es la primera sentencia de 5 sentencias que hay en el versículo. Entonces, no es el versículo, es la primera frase del versículo, y son 5 frases. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender eso. A lo largo de los años, lo que hoy se conoce como la iglesia cristiana ha optado por diferenciar métodos hermenéuticos, desde el método alegórico de algunos padres de la iglesia hasta el método radical de teólogos contemporáneos. Si deseamos establecer una hermenéutica correcta, el punto de partida debe ser la manera en que los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, porque creyendo en la inspiración verbal del Nuevo Testamento, tenemos en los 27 libros del Nuevo Testamento lo que podríamos llamar la hermenéutica del Ruach HaKodesh, porque todos estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu. Pero hay que entender que el grado de inspiración del Ruach del Nuevo Testamento es diferente al grado de inspiración del Antiguo Testamento. Son grados distintos. ¿Por qué? Porque nosotros, hay algo bien básico que podemos entender. Los libros, en su mayoría del Antiguo Testamento, fueron escritos de manera inmediata. Es decir, ocurría el evento y se escribía. Se veía la visión y se escribía. Se recibía la palabra del Eterno y se escribía. Pasaba el evento y el escriba tomaba nota de lo sucedido en el reino. El Antiguo Testamento no.
el Antiguo Testamento no fue escrito de forma inmediata. El Nuevo Testamento, perdón, no fue escrito de manera inmediata. Se empezó a escribir 40 años después de la muerte de Yeshua. No, en el año 70 más o menos empezó, pero como él muere en el año 30 más 40 da 70. No, todavía hay escritos como de los romanos, que es como el año 69, la carta a los romanos. Creo que una de las primeras fue carta a los tesalonicenses. Entonces, rodeaban esas fechas. 30, 40 años después de la muerte del Mesías empezó la escritura del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el modelo de inspiración del Ruach tenía que ver con el recuerdo, la investigación y la confrontación con pasajes del Antiguo. Por eso decía, porque está escrito, o por eso la Escritura dice, que era la forma en que conectaban lo que estaban escribiendo con las escrituras que existían. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no era un documento existente en el momento en que Yeshua habló o en el momento en que los discípulos hablaron. Esos documentos no existían. Sexto, el Nuevo Testamento nos permite una mejor interpretación cristológica del Antiguo Testamento. O sea que nos permite interpretar los textos mesiánicos que hay en el Antiguo Testamento. Los judíos afirmaron que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías, y todavía eso es normal y natural. Ellos siguen indagando en la Tanakh para saber de dónde, cómo y cuándo viene el Mesías esperado. Ellos siguen en esa tarea. Por ende, ellos estarían de acuerdo al decir que todo el Antiguo Testamento es mesiánico. Como yo les he enseñado a ustedes que los únicos verdaderos mesiánicos por vivencia son los ortodoxos. Ellos son los únicos mesiánicos. Porque ellos siempre están estudiando la Torá, la Tanakh, para ver al Mesías. Ellos están esperando al Mesías porque creen en el Mesías, porque la Torá te lleva a creer en el Mesías. El aporte distintivo de ese modelo de Keilah mesiánico del primer siglo era que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz de las afirmaciones que Yeshua establecía como Mashiach, o más bien a la luz de que Yeshua era el Mashiach de Israel. ¿Por qué nosotros celebramos Shavuot diferente al calendario judío del 6 de Sivan? Porque ellos lo establecieron como un día fijo y partieron la contabilidad del conteo, perdonen la redundancia, a partir del 16 de Nisan, un día después del Mikra Kodesh de Pesach, y siempre ha sido así para ellos. Pero es que en los años donde eso no cae un Shabbat, entonces nosotros no podemos ver al Mesías, y nosotros en todas las fiestas tenemos que ver al Mesías. La hermana, ¿en qué momento ve al Mesías en Pesach? No, en Pesach. En la fiesta de Pesach, ¿en qué momento usted ve al Mesías? ¿Cuándo qué? Cuando el cordero es sacrificado. Ahí está Yeshua. ¿En qué momento usted ve acción del Mesías en panes sin levadura, hamatzot?
¿O en qué relaciona usted al Mesías en panes sin levadura? ¿Y qué hizo su cuerpo? Que estaba sin pecado. Panes sin levadura, un cuerpo sin pecado. Y sacó la levadura. También los 7 días está hablando de que Él venció al pecado. Hermana Rosa, ¿en qué usted ve en John Terúa al Mesías? En trompetas. ¿En qué ve usted al Mesías? En que así va a regresar con sonido de trompeta, dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Apocalipsis nos muestra todos los conceptos en el capítulo 19 acerca de su retorno. No, en el caso de esa fiesta es el retorno. Nada más. Pastora Elena, ¿en qué ve usted al Mesías en Yom Kippur? La expiación de nuestros pecados. Hermano Josué, ¿en qué ve usted a Yeshua en Sukkot? Las bodas del Cordero. Entonces ahora la pregunta que viene fuerte, se la va a hacer a Leo. Entonces, lo que nosotros antes llamábamos Bikurín, que no está bien expresarlo, la fiesta de Bikurín, decir Bikurín no le podemos decir a esa fiesta, se dice Rechi Omer, Omer Rechit, el primer manojo de cebada mecido, Omer Rechit, que es a los 3 días, perdón, es después del Shabbat de la semana de Pesach, que vemos ahí, del Mesías, la resurrección. Entonces, como sabemos que Él resucitó finalizando el Shabbat, Él se iba a mecer delante del trono de justicia justo después del Shabbat. Por eso le dice a su mamá, no me toques porque todavía no he subido. Pero después que lo vuelven a encontrar, lo abrazan y lo tocan porque ya había subido a presentarse delante del trono de gracia. Entonces, si yo no veo a Yeshua en cada festividad, no, por eso nosotros no guardamos Shavuot ni el conteo del Omer de la manera que está en el calendario judío, porque así no nos muestra a Yeshua. No, la muerte sí la tomamos en cuenta cuando hacemos Pesaj, pero no lo más importante, que fue algo que nosotros estuvimos batallando este año. La gente increíblemente le da mayor importancia a la muerte que a la resurrección. Eso para la fiesta de Pesaj, eso se llena y llega a todo el mundo, pero para la resurrección no aparece ni la mitad. No en ninguna parte. Entonces eso es triste, porque nosotros realmente lo que nos muestra la victoria es la resurrección, no la muerte. La muerte era el paso, el medio por el cual se iba a manifestar lo más grande, la resurrección. Entonces mire, como tenemos el clic de desajustado. O sea, a la fiesta deberían venir 100 de Pesaj, pero a la de la resurrección 150, 200. Porque es que ahí es donde está nuestra victoria, no en la muerte, en la resurrección. Esa es la esperanza, que nosotros resucitaremos junto con Él. Bien importante eso. Ok, seguimos en el punto 6 y repito, por ende, ante la revelación que tenemos del Mashiach en los evangelios, podemos volver al Antiguo Testamento y leer los 39 libros a la luz de la única convicción de que Yeshua de Nazaret es el Mesías de Israel. Punto 7.
se nos permite establecer una mejor y correcta relación entre los dos documentos. Si yo estoy defendiendo las posiciones del Antiguo versus las del Nuevo y la interpretación del Nuevo con respecto al Antiguo, entonces los dos establecen una relación mucho más concreta para poderlos investigar. Los autores del Nuevo Testamento usaron los textos del Antiguo. Nos permite establecer un mejor vínculo entre los dos testamentos. Los grandes teólogos protestantes afirman que los dos testamentos son inseparables. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre los dos testamentos? Una investigación acerca del uso de los autores del Nuevo Testamento hicieron del Antiguo nos permite establecer mejor la relación correcta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la confirmación de todo lo establecido en el Antiguo Testamento. Octavo punto y último. Si lo que hemos compartido el día de hoy tiene sentido para nosotros, entonces esto nos va a ayudar a que volvamos con mayor ímpetu al Antiguo Testamento como documento fundamental de la verdadera fe cristiana. O sea, usted no puede tener un verdadero título de cristiano si usted todavía lo quiere ostentar. Y eso es muy difícil decirle a una persona que no sea cristiana. No, usted es cristiano, perfecto. Pero para que usted sea un buen cristiano, usted necesita volcarse nuevamente al Antiguo Testamento. Porque sin ese fundamento usted no puede pretender ser el cristiano que usted quiere ser. Y entonces cuando se vuelca al Antiguo Testamento el cristiano, se da cuenta que no es cristiano. Ya no somos cristianos, somos Israel. Encontramos nuestra verdadera identidad, pero al menos invitar a nuestros hermanos cristianos a que se vuelquen. Un muchacho en la ciudad de Medellín me escribió hace algunos meses y me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted y mandarle mi testimonio. ¿Qué pasó? No, que yo en la universidad pues yo estudio idiomas y quería hacer la tesis mía de la carrera y la quise hacer sobre el idioma hebreo. Y me puse a estudiar la Torá en hebreo y volví a la Torá y entendí que yo tenía que guardar los mandamientos. O sea, se convirtió haciendo la tesis de idiomas a leer la Torá de la forma correcta. Tremendo testimonio, ¿no? Tremendo testimonio. O sea que si usted quiere hacer una estrategia y tiene algún hijo que estudia idiomas, invítelo desde ya a que haga su tesis del hebreo y que utilice la Biblia como fundamento, y usted va a ver que ese hombre, esa mujer se convierten a la fe hebrea como debe ser. A lo largo de los años, uno de los peligros latentes de la iglesia cristiana es la de menospreciar los libros del Antiguo Testamento y regalarnos a un estudio de simple interés histórico. Esto es un gran error. Si el Nuevo Testamento no puede entenderse bien aparte del Antiguo Testamento, entonces debemos procurar ser mejores estudiantes del Antiguo Testamento. Al lanzarnos al estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, estamos apuntando a lo correcto, estamos dando en el target. Confiamos que dichos estudios nos ayudarán no solo a entender mejor el Antiguo Testamento, sino a valorarlo más como un documento fundamental para la fe del Mesías de Israel.
Esperamos que estos alcances nos motiven a realizar un estudio concienzudo del uso del Antiguo Testamento en la escritura del Nuevo Testamento. Para ello, entonces, viene el modelo de estudio exegético, que es importante que nosotros lo apreciemos y que nosotros podamos conocer las generalidades del modelo interpretativo que nos va a nosotros a dar una mayor seguridad en que la interpretación que estamos dando va más enfocada al propósito por el cual el Padre escribió ese texto. Perdón. Muy importante eso, que nosotros podamos al menos delinear, conocer, aunque sea de manera superficial. Hay personas que les gusta y se apasionan en el tema del Pardés, conocer profundamente los modelos interpretativos, y de esta manera el día que hagan una exégesis lo puedan hacer con mayor entereza. En el primer siglo, ustedes saben que uno de nuestros modelos a estudiar fuertemente fue el rabino Shaul, el que conocemos como Pablo, pero era rabino. De eso todos estamos conscientes. Por lo tanto, era un rabino como lo era Yeshua, un maestro de Torá. El maestro de Torá tiene una característica, gracias amada. El maestro de Torá tiene una característica. Y es bien interesante lo que voy a decir, porque he conocido hermanos que enseñan Torá y no practican mandamientos. Yo he conocido, y tienen una gran capacidad de disertación acerca del Antiguo Testamento, conocen el texto en hebreo, lo enseñan, pueden hablar de los modelos de Pardés, pero no guardan los mandamientos. Y los he conocido. Para el primer siglo, los judíos ya habían fijado el canon de las Escrituras en los 39 libros que ahora conforman el Antiguo Testamento. Esa es lo que hoy llamamos Biblia. Lo que estudiaban, leían o guardaban en su mochila, en su alforja, el Mashiach y los apóstoles, eran esos 39 libros. Esa era su escritura. La pregunta es, ¿cómo la leyeron? Para contestar esa pregunta debemos comenzar analizando la hermenéutica rabínica del primer siglo, es decir, la manera en que los judíos interpretaban el Antiguo Testamento. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que eran puros judíos interpretando la escritura. Todo lo narrado, respaldado y establecido en el Nuevo Testamento era una figura para ellos que eran judíos, heredado de la escritura que ellos poseían, el Antiguo Testamento. Lo primero que debemos notar es que para los judíos las escrituras eran de tremenda importancia. Ellos consideraban que eran libros inspirados por Yuhei Bahei. Por lo tanto, contenían enseñanzas profundas para todo tiempo. El propósito del estudio de las escrituras era descubrir lo que Yuhei Bahei estaba diciendo por medio de ellas
a cada generación. Para lograr esto, los rabinos empleaban una serie de métodos de análisis y técnicas exegéticas. Rabino es un maestro. De la misma manera que nosotros pasamos por la escuela y los maestros utilizaban técnicas distintas. Yo me acuerdo de un profesor de biología que yo tuve en bachillerato, que lo llamábamos cuántas y cuáles, porque él siempre, su método era preguntar cuántas y cuáles son las formas de los reptiles, cuántas y cuáles, cuántas, y así lo llamamos, cuántas y cuáles ahí viene. Y esa era su única frase. El de geografía me acuerdo mucho. Lo más importante para él era que todos nos aprendiéramos las capitales de todos los países del mundo. Y todo el año enseñaba geografía, pero siempre trabajaba 4 o 5 países y su capital. El último examen de final de año era decir todas las capitales de todos los países del mundo. Y muchos lo logramos porque todo el año era su metodología. Entonces cada maestro tiene metodologías. Pues en el primer siglo el rabinato también manejaba metodologías. Y por eso hoy que estamos estudiando raíces hebreas, vienen a nosotros nombres como Gilel, Shammai, Akiva, y sabemos que eran rabinos de esos siglos que hoy tienen renombrancia porque todavía su literatura se mueve con principios y postulados que vienen de la Torá. Al presentar los diferentes métodos generales y las diversas técnicas particulares de los rabinos que empleaban para estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que tomar en cuenta que ningún rabino empleaba todas estas técnicas o métodos. Lo que presentamos es simplemente un conjunto de métodos y técnicas que apuntan a la complejidad de la hermenéutica judía para el primer siglo. O sea, lo que buscamos, pretendemos con esta charla, no es que usted salga de aquí ya pues a graduarse de rabino. Les vamos a explicar más o menos para que de pronto, si hay alguno que le guste esos métodos interpretativos, pues profundice más en ellos, se especialice. Nosotros el 3 de junio estamos empezando otra serie de cursos de desarrollo ministerial por internet. Ya tenemos inclusive para el 4.º nivel, lo tenemos por niveles, y en uno de esos niveles enseña exégesis. Que la pastora tenga en cuenta que algunos, si se quiere inscribir para el primer nivel, todavía hay tiempo porque empieza el 3 de junio y se pueden inscribir con el pastor Jairo Vaquero. Eso es bueno porque entonces usted va a tener líderes que conocen el modelo y van a interpretar y van a enseñar el día de mañana. Algunos métodos y técnicas nos parecen muy extraños. Sin embargo, debemos reconocer que estas no se deben a ciertas arbitrariedades de rabinos en cuanto a las escrituras, sino que se desprenden de su percepción general acerca de los libros sagrados. Para los judíos, las escrituras tenían 2 sentidos. Un sentido que aflora a la superficie, que es lo que se conoce como el nivel exotérico hacia afuera. Y otro nivel que es muy oculto, que es lo que se conoce como el nivel esotérico. O sea que los secretos de la Torá pudiéramos llamarlos como conocimiento esotérico. No estoy hablando del concepto esotérico de hoy, que es de nueva era y todo lo profundo de otras paganidades o condiciones paganas. No, estamos hablando de los conceptos de la Biblia, lo que es explícito y lo que es implícito. ¿Ok? Es más,
los judíos consideraban que las escrituras tienen un sentido inagotable. ¿Algún versículo que nos enseña a nosotros que la sabiduría de la Torah es inagotable? Ese yo me lo sabía, pero me olvidó. Yo ya voy a tener que empezar a tomar pastillas. Oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Conocimiento inmensurable. Este es en Romanos 11:31. Eso sí me acordaba del lugar. 11:33. Romanos 11:33. Es más, los judíos consideraban que las escrituras tienen un sentido inagotable, el sentido que tuvieron cuando fueron escritos y el sentido que tienen mediante actualizaciones interpretativas. Hay un rabino que afirmó, David Lozano Medina, las sagradas escrituras tienen 70 caras, es decir, tienen algo nuevo que decirnos en cada circunstancia que se presenta. Cuando decimos que Yeshua es una fuente que salta para vida eterna, se refiere a las aguas del conocimiento. Vamos a hablar de algunos métodos generales, interpretativos, generales. Existe exégesis literal. Es lo mismo que conocemos como el método interpretativo Pechat. Este método se aplicaba principalmente a la ley de Moshe, la Torá, con el intento de entender lo que las leyes significaban y cómo aplicarlas en nuevos contextos. O sea, el mandamiento, como mandamiento, bien, pero ¿cómo pudiera yo interpretar el mandamiento para aprender otras cosas? A veces se caía, y ojo, que hoy se cae mucho en esto. Él me está hablando de cómo era en el primer siglo, pero pues, cualquier parecido con la realidad actual, no crean que es pura coincidencia. A veces se caía en un literalismo exagerado. No, es que la escritura así lo dice. Sí, lo dice, pero tienes que interpretar. No. Es como dice la escritura. Entonces sáquese el ojo, pues, mijo. Está demorado para sacarse el ojo. ¿Sí o no? Si es tan literal, pues entonces sáquese el ojo. Hay que interpretar, modelos interpretativos. A veces se caía en literalismo exagerado, como cuando la escuela de Shammai afirmó que el Shema debía recitarse acostado por la tarde y de pie por la mañana, porque en Deuteronomio 6, del 4 al 5, se habla de al acostarte y al levantarte. Eso es un modelo que
literal, exagerado. ¿Ok? No tomaba el tiempo general de cuando nos vamos a acostar y cuando nos vamos a levantar, sino que toma la palabra como tal. Al acostarte, me acuesto, Shemai, porque me acosté. Pero Shammai y los alumnos de Shammai lo hacían así. ¿Ok? Exégesis interpretativa. Hoy lo conocemos como el Midrash. Por ejemplo, este Meán lo es un concepto de exégesis interpretativa, Midrash. Este término apunta a un comentario bíblico que busca ir más allá del sentido literal, buscando el sentido espiritual del texto. Midrash significa buscar, estudiar, interpretar. Este concepto se divide en dos partes. Halajá, que significa andar, empleada en el estudio de la Torá, procurando aplicarla a distintas situaciones de la vida real. Esto fue lo que dio lugar a la famosa ley oral. Tiene como propósito un concepto netamente legal. Eso se quedó por muchos siglos como una repetición oral de las interpretaciones que se daban de ciertos textos, hasta que terminó en un documento muy famoso hoy que se conoce como Talmud. ¿Ok? Ahí ya esa interpretación oral quedó registrada por escrito. En las leyes de los Estados Unidos se tiene documentación acerca de casos. Las leyes de los Estados Unidos están en documentos, pero también se han documentado casos, porque de pronto la ley no alcanza a definir correctamente el caso y se guarda el caso por si algún día un caso parecido aparece, entonces se guarda la legislación de ese caso y por esa legislación se puede desarrollar este problema como un antecedente. Entonces ahí es donde viene todo ese modelo de estudio del pueblo judío. Nosotros no estudiamos Talmud, pero si nosotros nos ponemos a ver el desarrollo educativo de ellos, es constante. La mujer se levanta temprano a ir a trabajar y traer el sustento a la casa, y él se levanta temprano a ir a estudiar todo el día en la yeshiva. ¿Ah? Sí. Lo que pasa es que el modelo de Torá lo expresa, ¿no? La mujer, el padre le dio ese sentido extra, que lo que un hombre se demora 1, 2, 3 horas en aprenderlo, la mujer en 5 o 10 minutos lo coge. Eso es una realidad. La mujer tiene mucho mayor nivel espiritual que el hombre, porque la hizo intuitiva. Estamos hablando de la mujer de Torá, hebrea, ¿no? De nosotros, de nuestras mujeres. No miren para afuera, porque de la misma manera que pueden ser muy espirituales, también se van para el otro lado.
Estamos hablando de, y ese es el modelo. Entonces, el hombre, por ser tan lógico, tiene que estar más preocupado del estudio, porque él con mayor facilidad se desvía. Se tuvo que cambiar, amada, y es muy básico, eso lo enseñaban los abuelos. Los abuelos decían, los hijos de mis hijas serán mis nietos, los hijos de mis hijos, no sé, solo Dios lo sabrá. O sea, cuando usted ve la mujer que está embarazada y tiene el dolor, ella es su mamá, sabemos que sí, pero no sabemos quién es el papá. No, pero en aquellas épocas no, el ADN no trabajaba. Ah, no, porque quedó como ley, ya, se queda como ley. ¿Sí me entiende? Pero se queda como ley. Pero por Torah no era así, por Torah era línea paternal. Sí, pero ya después cuando las leyes entraron y muchos aprovechando ese bache se metieron por ahí y dijeron no podemos garantizar por el lado masculino, tenemos que garantizar por la línea materna, punto. Por eso cambió. Sí, y seguirá siendo así, amada hermana, porque es más seguro. Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos, solo Dios los sabrá. Sí, ahora sí me lo aprendí de memoria, ahora me lo aprendí de memoria. Claro. El hermano que fue donde el doctor, ¿yo qué hago? Mi niño ya tiene un mes de nacido y no abre los ojos. Y él lo examina y le dice, no, espérate unos días, hay niños que se demoran 2, 3 meses, a los 2 meses llegó, no, nada. Doctor, ayúdeme, el niño tiene algún problema, él no abre los ojos. A ver, esperemos hasta el 3er mes. Y ahí nos damos cuenta qué le pasa al niño, de pronto tiene el iris cerrado o algo. Dios quiera que no, venga dentro de mí. Y el señor fue a los 3 meses. Vea, doctor, el niño nada que abre los ojos y fue, y déjeme yo y lo reviso. Fue y lo revisó y salió con el niño. Le dijo, el que tiene que abrir los ojos es usted porque el niño es chino. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces estábamos hablando de los 2 formatos de la exégesis interpretativa que el rabinato del primer siglo usaba, la halajá, que es lo que se conoce como ley oral, y la hagadá, que es hablar acerca de o explicar. Hagadá es empleada en el estudio de secciones narrativas de las escrituras. Tiende a ser una narración creativa y expandida de las escrituras con un importante aporte imaginativo. Su propósito es moral y devocional. ¿Quién me da un ejemplo de una hagadá que nosotros trabajamos mucho? La hagadá de Pesach. El Seder de Pesach realmente se llama la hagadá de Pesach. Es una historia que se cuenta y se narra a través de los sentidos, del olfato, de la vista, del gusto. Por eso la cena como tal forma parte de la hagadá. ¿Ok? Lo que llamamos Seder de Pesach realmente se llama hagadá Pesach, que es una narración imaginativa, bien elaborada, para que la nueva generación entienda lo que significó la liberación de la esclavitud. Para esto se usan 7 reglas de Hillel. Aquí ganó Hillel con ese método, un maestro oriundo de Babilonia, para quien estudió en Palestina, pero quien estudió en Palestina, bueno, cuando habla de Palestina no es la Palestina que hoy está tirando agujitas. Palestina es el término que se le dio por muchos años
a todo el territorio judío, la Palestina. Recuerden que los romanos llamaban así en la época de Yeshua, Palestina. ¿Ok? Las 7 en Palestina. Vivió unos 50 años antes del Mesías. Ojo que este era el nieto de Gamaliel. Este era el nieto de Gamaliel. Gilel. Era padre o abuelo de Gamaliel. Lo que se aplica en el caso menor puede aplicarse en el caso mayor. Esta es una regla. Mira donde yo tenía esta información tan buena. Esta regla se llama Kal Vajomer. Más adelante las visualizamos. Kal Vajomer. Entonces dice, lo que se aplica en el caso menor puede aplicarse en el caso mayor. Un ejemplo, Romanos 5:10. Mire cómo dice este versículo. Un versículo Kal Vajomer. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Entonces, se vino del caso menor al caso mayor. Interpretó que si siendo enemigos fuimos reconciliados, recibimos reconciliación, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Habiendo sido reconciliados, seremos ahora salvos en su vida. De pequeño a mayor. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como Kal Vajomer. Otro sistema se llama analogía verbal. Si una palabra o frase aparece en dos textos, entonces se aplica el mismo sentido a ambos pasajes bíblicos. Si una palabra o frase aparece en dos textos, entonces se aplica el mismo sentido a ambos pasajes bíblicos. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces se aplica el mismo sentido a ambos pasajes bíblicos. Ejemplo, Romanos 4 del 1 al 12. Lo voy a marcar que con este terminamos acá, porque este es larguito. ¿Qué dice Romanos 4 del 1 al 12? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué pues diré? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Elohim, pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le imputa pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser él padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que ellos les sean contados por justicia, y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando estaba en incircuncisión. Si no entendieron, tranquilos, que no es un texto fácil. Punto. Cuando a él se le llama que él creyó por fe y le fue contado por justicia, ¿cuándo se le dijo eso? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Cuando no estaba. Y por eso fue circuncidado. Claro, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos como Abraham. Nosotros creímos sin circuncisión. Pero ya entramos en el pacto, entonces hacemos lo mismo que hizo nuestro padre. Nos circuncidamos. ¿Qué más te doy, Padre? Ya te di mi corazón, Rey. ¿Qué más te doy? Pídeme. ¿Es eso? No es, Padre, como ya te di la circuncisión en la carne, circuncida mi corazón. No, así no funciona. El propósito es, yo te entrego mi vida. ¿Qué más quieres que te dé? Te lo doy. ¿De dónde viene todo este pasaje de Romanos 4:1 al 12? Claro, de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde le ordena que se circuncide. A ver, vamos a mirarlo aquí. 15. Ah, sí, no, al templo no se puede. Al templo como edificación física no se puede. Dice en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham, oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será el de Damasco, Eliezer. Y Abraham insistió, he aquí, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas,
y lo sacó fuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. En ese momento todavía se llamaba como Abraham, no era Abraham, Abraham. En el momento del llamamiento y de las promesas, él simplemente dijo, amén, lo creo, vamos para adelante, Señor. Lo que tú digas. Allí le fue contado por justicia, no fue por el acto de la circuncisión. El acto de la circuncisión fue un sello que le convenía a Abraham tener como parte de la promesa que él había creído. Entonces, si nosotros lo podemos ver desde la perspectiva actual, hoy, todos los que fuimos sumergidos en las aguas en el nombre de Yeshua, hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Eso está establecido en los Shamaín, pero es bueno y necesario que usted lo establezca como sello visible de lo que usted ha creído por fe, y es la circuncisión en la carne. Amén. ¿Alguna pregunta? Continuamos la próxima clase este maravilloso tema, porque aquí está hablando de unas técnicas básicas buenas. Inclusive nosotros por Calva Homer aplicamos el entendimiento de Levíticos 23, 15 y 16 sobre esta gran lucha de Shavuot, cómo se cuenta de 7 en 7, y a través del entendimiento que tenemos en Levíticos 25:8, con el conteo del Yobel, se entiende por qué se debe contar de Shabbat en Shabbat. Voy a dejar aquí la marquita, que aquí quedé con Primicias Ministry. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de que oremos? ¿Bien? ¿Por qué tan calladita la hermana, tan juiciosita que está hoy? Edith, ¿por qué tan calladita, hermana Edith? Ella siempre ha sido bien juiciosita, ¿cierto? No pone problema, pero para nada. Tranquila. Bueno, pues, amados hermanos, maravilloso que todo haya quedado claro. Voy a dejar marcada esta hoja aquí, pastora, para la próxima semana dársela al amado Santos Delgado, y que él me continúe con esta clase. Oramos. Le damos gracias al Eterno por este tiempo, por haber compartido a través de las redes sociales también, y les recordamos y extendemos la invitación para que nos visiten aquí en el 8002 Norwest y la 10200, perdón, 10200 Norwest 80 Avenue en Hialeah Gardens, la ciudad que ahora sí progresa porque llegó la Torá. Amén. Ahora sí progresa porque llegó la Torá. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Bendecimos, glorificamos tu nombre, precioso Rey, y te damos gracias por la bondad de poder hacer tu ministerio, poder enseñar tu palabra, poder equiparnos en este tiempo tan importante en el cual estás levantando un pueblo para que haga la gestión bajo el poder de Elías, de preparar camino al Mesías de Israel, preparar camino al Rey de Israel, Yud-Hei Vah-Hei Sebaot. Padre celestial y glorioso, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición preciosa que nos das al entregarnos este entendimiento. Permítenos a través del compromiso nuestro recibir más conocimiento, y que seas tú a través de tu Espíritu entregándonos esos atributos de sabiduría e inteligencia
para que podamos lo poco o lo mucho que tú nos des de tu palabra, aplicarlo de manera eficiente a nuestras vidas, a nuestra familia, con nuestro cónyuge, nuestros hijos, y que cuando podamos ser buenos administradores de esa bondad que tú nos das en nuestros hogares, nos permitas también salir afuera a llevar el mensaje, Padre. Dice tu palabra que quien que no gobernando bien su casa va a gobernar la casa del Adón Yeshua. Permítenos, Rey Eterno, tener esa condición limpia, clara, honesta, de poder servirte a ti primero como sacerdotes de hogar, haciendo tu voluntad correcta en nuestros hogares, con nuestros hijos, y que de esta manera entonces nosotros podamos ser eficientes aquí afuera, llevando un mensaje limpio, transparente, honesto, de aquellos que tú les estás revelando tu Torah. Que nosotros no caigamos, Padre de la Gloria, en discusiones vanas, en debates interminables, tratando de convencer a los hombres que con sabiduría humana repelen la verdad que tú has establecido. Permítenos más bien prepararnos en amor, en integridad, a través de este mensaje completo de un evangelio que tú has establecido en la Escritura, como lo dice Apocalipsis 14:12, de los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua, para que nosotros podamos seguir enseñando a nuestros hermanos que han entregado su vida al Mesías de Israel, a Yeshua, a aprender los mandamientos, a guardarlos, a respetarlos, y con ello respetarte a ti y tener temor al eterno Elohim de Israel. Bendice la vida de la pastora Selmalí Descartes, su ministerio, el llamado y el propósito por el cual has establecido en esta ciudad de Hialeah Garden, aquí en el corazón de Miami. De la misma manera la pastora Elena Viamontes, Padre de la Gloria, úsala, que como columna de este ministerio, Padre de la Gloria, siga apoyando el propósito tuyo con esta casa. Al ministro Miguel Arias, Padre de la Gloria, donde quiera que esté, con su familia, con sus hijos, sea investido también de unción y de autoridad, Padre, para continuar con esta hermosa tarea de glorificar tu nombre y levantar a Primicias Ministry en medio de esta ciudad como faro de luz, y que sean muchos los que puedan llegar a este lugar, Padre de la Gloria, para ser ministrados por la verdad de tu palabra, de tu Torah. Te bendecimos, Rey Eterno, te alabamos y te glorificamos. Una bendición muy especial para todos los hermanos que se han conectado a través de la red. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y protégelos, Rey Eterno. En el precioso y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Gloria al Rey. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube
y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.